Bueno, doña Andrea Sierra, usted nos propone al invitado Juan Sebastián Delgado, experto en marketing político y digital. ¿Por qué? Porque Nacho, él escribió un artículo muy interesante en el que estaba analizando algo que nosotros hemos cuestionado mucho en esta primera mesa de opinión de Antioquia, y es la relación de gobernanza que ejerce, bueno, varios de los líderes, pero puntualmente Gustavo Petro, presidente de la República, con la red social ahora conocida como X, antes Twitter. Esos trinos que él está haciendo constantemente, cómo impactan, cómo se está comunicando él y ¿cuántos se han movido, Nacho? Analicemos eso, gobernanza o trinocracia de ahora en adelante, si es que hay que decirlo de esa manera. Trinocracia. Juan Sebastián, ¿cómo vas? Nacho, muy bien. ¿Ustedes cómo van? ¿Qué contás? No, todo bien. Bueno. Aquí escuchando un poquito sobre lo que están hablando de Medellín y de las leyendas. Yo voy para allá. Sí. Ah, sí, qué bueno. Pero va a trinar. Vamos a ver si trino. Si me da la señal en el estadio, porque ya no hay señal. ¿A usted le impacta mucho? Allá no hay Allá no hay señal. señal. María Andrea, ¿a usted le impacta mucho los trinos o no? Yo no sé si ya hay que cambiarle, Juan Sebastián, el nombre de Trino, porque antes era Twitter, Trino, entonces ahora que X. No, eso ya se quedó así. Ya todo el mundo lo conoce como tweet o como trino. Pero hasta- un trino bien hecho, con el hashtag adecuado, en la hora adecuada, Eso y ya con un quedó tema en hasta- boga, eso toma un Eso vuelo. es hasta un verbo ya aprobado por la Real Academia. Total. Sí, total. Trinar. Bueno, arranque. Empecemos, Juan, porque usted hacía ese análisis. ¿Cómo es primero que todo esa relación que está teniendo el presidente Gustavo Petro con esa red social X? Bueno, ahí hay varias cosas para analizar. Lo primero es que, analizando, valga la redundancia, el comportamiento del último año de Gustavo Petro, uno encuentra que la cantidad de trinos que hizo este año, entre el 1 de enero y el análisis que yo hice fue hasta el 12 de diciembre, fue casi igual a la que él hizo el año anterior, o sea, cuando estaba en campaña, que solamente llevaba 4 meses de presidente ya en ejercicio. Estamos hablando de más de 2.500 trinos en todo el año, eso nos da más o menos unos 211 trinos por mes, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que es un presidente muy activo, incluso de Latinoamérica, mirando, ni siquiera de Latinoamérica, de América, contando Joe Biden, Sí. hasta ahora ya Milei, pues encontramos que solo hay un presidente que es más activo que él, Nicolás Maduro. Es el único. Oiga, pero eso no habla bien. Pues, que sea Nicolás Maduro. Es una Sí. buena Incluso referencia. Nicolás Maduro, presagio. incluso Nicolás Maduro en el mismo tiempo, porque también me puse a revisar un poco el comportamiento de América, tiene más de 3.400 trinos en el mismo periodo. ¿Se cuentan cosas que él ha retrinado, que él ha reposteado, o solamente escritos por... Solamente escritos por él, ¿sí? Solamente lo que él ha puesto, ¿sí? Sí, inclusive uno se da cuenta que él, voy a decirlo coloquialmente, de todo opina. Por ¿sí? la ortografía se da cuenta uno que sé lo que. No, y él mismo Sí. lo ha dicho, y quienes han trabajado en el reconoce. Departamento de Comunicaciones de la Presidencia lo han dicho. El Twitter es de él, o el X es de él, o sea, él es el que lo maneja. Entonces, y claro, el tema de ortografía también nos dice, muchas veces es él en medio de su velocidad para opinar de todo lo que está sucediendo, pero también hay unas confrontaciones específicas con ciertos actores políticos. Entonces ahí uno dice, hombre, si es Gustavo Petro el que está al frente del Twitter. Yo digo, sigo diciendo Twitter porque coloquialmente la gente... Sí, lo conoce. sí, sí, claro, La red claro. se llama, si lo cambió fue el logo. Realmente. No, incluso ya Y se el llama nombre X. El nombre, Se llama X. Y tú pones x.com y aparece Ajá. Twitter. Y pones twitter.com y aparece Twitter. Pero la gente coloquialmente la conoce así. ¿Qué tan sano es para una democracia esa cantidad de trinos que están teniendo Nicolás Maduro, pero Gustavo Petro en particular, que es nuestro presidente? Mira, yo siento que lo que Gustavo Petro y otros presidentes han tratado de hacer en Twitter es democratizar la comunicación política, específicamente democratizar el gobierno. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que uno diría, hombre, que opine de temas enfocados en su gestión es una cosa. Y ahí uno diría, hombre, hay una ciberdemocracia, por llamarlo así. Pero cuando ya uno encuentra en X o en Twitter, para los que todavía lo llamamos así, que opina de cosas que no tienen ninguna relación específica ni directa con la gestión que él ejerce como jefe de Estado, ahí es donde uno pues no ve la diferencia entre el activista digital y el presidente en ejercicio. Y yo siento que hoy, con este análisis incluso que hice, no hay esa diferenciación. O sea, no sabemos dónde termina el activista y dónde empieza el presidente. Y ahí es donde está como, entre comillas, el error de él. O sea que se podría pensar que tenemos más un activista digital que un presidente. En términos de actividad de él, sí. Por eso yo menciono que su actividad de este año fue casi igual que la del año pasado. O sea, realmente hubo una diferencia superior del 1.2%.
Y se tienen cálculos, una persona que está trinando tanto, usted habla de 211 trinos por mes, ¿cuánto tiempo le puede dedicar al día o en el mes o en el año a estar trinando en vez de estar gobernando? Pues es que haz la cuenta, uno podría decir que él fácilmente trina 8 o 9 veces al día. Sí. Sí, pongamos un tema bien sencillo. Bueno, no tan sencillo, pero uno de los que más interacción le generó, Palestina e Israel. Que nosotros tenemos incluso una imagen sobre uno de esos trinos. Exactamente. Miremos, si los tenemos en máster, Incluso- por favor, el que hace referencia a esa guerra que se estaba llevando en Gaza. Uno de los comentarios que él hacía, lo debemos tener en uno de esos 3 trinos en el máster, para que lo vamos buscando, por favor. Este es uno de ellos, de los que más interacción le generó durante el año. Y este es uno de los 30 trinos que hizo sobre el mismo tema. ¿Sí? 30 trinos. 30 trinos. ¿En qué Sobre- periodo de tiempo más o menos? En el año. Ok. Lo que pasa es que hay una cosa particular justo con ese tema. Analizando encontraba que para muchos es un tema que tiene un par de meses, ¿sí? Pero él incluso tiene trinos desde abril de este año. Un par de trinos. Luego, por supuesto, se vuelve mucho más Claro, activo cuando estalla toda esta guerra entre Israel y Palestina. Pero a tu pregunta, ¿de cuánto tiempo? Miren la extensión, La de ese extensión trino. largo. ¿Sí? Escribirlo, pero primero analizarlo, leer noticias, o sea, eso toma un tiempo. Cualquiera de nosotros los que están en esta mesa ha escrito alguna vez un trino o por lo menos un mensaje que en el caso de él no es solamente 280 caracteres, porque él normalmente Lo tira con hilo. lo tira con hilo, exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo toma para cualquiera de nosotros, incluso esta mesa que es de comunicadores y periodistas, cuánto tiempo toma para nosotros escribir eso? Pónganlo en el ejercicio del presidente. Pero venga, a mí me queda la pregunta al revés. No es cuánto se está gastando trinando. ¿Cuánto se está gastando leyendo lo que se dice en toda Colombia para repostear o para... contestar. Esa es la Es donde pregunta, uno ¿no? gasta ¿Cuánto más se demora? tiempo? Porque Uno usted lo que ve menos se demora es en pelea tirarlo. con el colombiano, con Caracol, con este, Es con el otro, con todo el mundo. Es muy Total, contestatario. es muy contestatario, porque es que además, y por eso lo mencionaba hace un momento, los trinos de él no es solamente que pone, lanzamos el proyecto tal, ¿sí? O estamos apoyando tal reforma, no. Él le escribió X presidente, por ejemplo, acuérdense cuando tuvo la pelea con Nayib Bukele, Sí. que Bukele le respondió y él empezó ese rifirrafe con Bukele, ¿sí? Y eso no es un tema de su gestión como presidente, es un tema personal. Y asimismo tiene un montón de temas alrededor de lo que está pasando en la coyuntura nacional. Entonces, lo que dice Nacho, ¿cuánto tiempo se demora leyendo no solamente las noticias a nivel nacional e internacional, sino leyendo lo que un montón de personas, no solo políticos, porque también hay líderes de opinión, hay medios de comunicación, hablan de él? Bien, llevaba muchísimo esa rutina de ser un gobernauta, de todo lo iba diciendo o incluso sostenía rifirrafes muy fuertes con sus contradictores a través de las redes. ¿Cómo se puede gobernar así? Es una pregunta muy difícil, de cómo se puede gobernar, porque Pues me refiero con esta pregunta es qué tanto se puede creer, qué tanto no, realmente, Es de qué fiar tan un serio mandatario es, que qué tan serio es Vive tan metido en las redes. llevar el gobierno a la virtualidad. mira, es que volvemos a lo mismo. Si se enfocaran en un alto porcentaje en evidenciar o mostrar su gestión, uno diría, hombre, lo que tú estás viendo en un trino lo estás viendo fuera de la red, lo estás viendo en obras, lo estás viendo en gestión, lo estás viendo en otro tipo de cosas tangibles para el ciudadano. Porque pensemos en algo, ¿cómo mide la gente de cierta forma que un líder lo está haciendo bien? Por lo que ve o por lo que toca, las obras que ve, la gestión social que hace, etc. Entonces, si tú puedes hacer ese comparativo entre lo que el mandatario publica en un trino o en varios versus lo que tú ves fuera de la red y dices, hombre, sí, lo que él publica sí se está viendo en la realidad, ahí hay una gobernabilidad mucho mayor. Pero si tú ves el trino, que es puro, y me van a disculpar la expresión, puro bla, 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 pero no ves nada afuera, tú dices, hombre, esto es solamente para hacerse el importante o para visibilizar como que de verdad sí lo está haciendo cuando realmente sabemos que no. Juan Sebastián, ¿por qué Twitter y por qué no un Instagram, por qué no un TikTok que está ¿Tiene ahora tan de usted, moda? esa es la pregunta correcta, duda? Y la voy a complementar. ¿Por qué no lo otro? Porque es que ¿quién mira Twitter? Uribe. Uribe y una clase dirigente política en este país. Empresarios. Son 200.000 personas las que tienen Twitter. No es una gran No es la red colonia. con más impacto. Eso, un conductor de taxi, una empleada, no, Está en otras eso no lo redes. ven. Ellos están metidos en Instagram, en otro mundo. Lo ve ¿Por qué? la gente que lo tiene que ver. Los Líderes de medios. opinión
periodistas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que se desvirtualiza la comunicación. Yo hablo de algo que se llama, o yo lo llamo, la triada de la opinión pública. Y es que el líder X publica en X, valga la redundancia, el periodista, no el medio necesariamente, el periodista que ya está pendiente de lo que estos actores están haciendo, sube esa información al medio, prensa, radio, televisión, y lo baja al ciudadano a pie. Entonces se vuelve conversación de pasillo, ¿sí? Porque lo leen en un periódico, lo ven en un programa como este, lo escuchan en radio, así no tengan X, no importa. Pero dijeron, eso lo dijo el presidente, o lo dijo fulano. Exactamente, entonces por eso X, porque se volvió ya más de costumbre, que inclusive de forma, se volvió que X es la red de opinión por excelencia. Y un Instagram es una red más social, es una red más de entretenimiento, un TikTok ni decirlo, ¿sí? Porque es una red mucho más descomplicada. Facebook es para unas cosas muy puntuales, pero X sí se volvió, ya por la misma gestión de nosotros, los que estamos en este medio, que la volvimos una red de opinión. Entonces ahí están, no solo los políticos, sino nosotros, los medios, los consultores, los asesores, pendientes de lo que están haciendo. Ahora, Nacho, si el presidente hubiese sido Rodolfito, la que más se Estaría en mueve es TikTok. TikTok. Probablemente. Probablemente es TikTok. Juan, Sí. estamos en una generación, estamos en una era en donde la popularidad es más importante que el oficio. Y eso lo vemos en todos los puntos, habidos y por haber, en el deporte, en las artes, en la política. Lo que nosotros vemos ahora en el concepto de este modelo de gobernanza es eso, la búsqueda de una popularidad por encima de ese oficio de gobernar. Esa es otra pregunta difícil, pero sí. Uno podría decir que incluso desde las campañas se nota que muchos candidatos, cuando son candidatos para la redundancia, lo que buscan es que la gente hable de ellos. ¿Sí? Y si nos ponemos a analizar, volvamos al presidente, el presidente pone agenda permanentemente a raíz de lo que dice en Twitter. ¿Sí? Y aquí ya puso agenda. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando del presidente. Y así en muchas otras ocasiones. Y eso finalmente le genera imagen. Eso finalmente le genera popularidad. Claro, hay otra cosa y es que no necesariamente la imagen sea positiva. Pero pone a hablar a la gente. Y eso es lo que en que muchos hablen casos... bien o que hablen mal, pero que hablen. Exactamente. En muchos casos eso es lo que buscan. Que la gente hable de ellos para poder estar permanentemente en el imaginario y que la gente no los olvide. Juan Sebastián, usted ha hecho el ejercicio, no sé si lo haya hecho, por cada 200 y tantos trinos que hace en el mes, o por cada cuántos trinos uno en realidad es interesante. ¿Cada cuánto? La pregunta está Pero buena. no, porque Pero interesante para quién. Interesante Sí, quién, cada interesante quien para quién. define ¿O quién cómo? es ¿En qué interesante. aspecto? Porque para el presidente todos son interesantes. Pues sí, pero claramente usted no lo ha dicho. Él trina muchas cosas que en realidad no son de que no son de mayor o importancia. aportantes, sería el Poco concepto. aportantes. Que le Realmente- aporta a su labor como presidente. Realmente, mira, no he hecho el ejercicio de porcentualmente cuántos de los 200 y pico, pero sí hice el ejercicio de cuáles fueron los 3 temas que más interacción le generó durante este año que analicé. Uno, ya lo vimos en pantalla, era por supuesto la guerra palestino-israelí. 2, el tema de su hijo, cuando lo cogen preso y él habla, hace un par de trinos alrededor de ello. Y 3, uno que me pareció muy particular, que eso no tiene nada que ver con su gestión, ni como padre, ni como líder mundial que él se quiere hacer ver, no. Se que- cree. que es adicto al café. Ese fue el tercer trino Sí. que más interacción. Pero recuerde que en realidad no por era otra eso. cosa. No, era era la por- adicción que le preguntaba Claro. a María Jimena. Exacto. Y que él dijo que era adicción al café. Y fue un solo trino, y ese trino generó más interacción que muchos otros temas que ha tenido en su cuenta. Ese es el Ahí trino. está, la única edición que tengo es la edición 5 millones de del café por reproducciones. la mañana. Upa. ¿Cómo es una reproducción la- en la- el Sí, Twitter? sí ve, Nacho, que esa popularidad él difícilmente va a bajar del 30. Eso son todas esas personas que creen su discurso. Juan férreamente. Sebastián, recientemente Espere. Recientemente se conoció la encuesta de Inbamer y la popularidad del presidente tocó su punto más bajo, por lo menos históricamente para él. ¿Qué tanto pueden afectar estos trinos y esta forma de gobernanza que él tiene a través de las redes sociales, esa imagen que se tiene del presidente? Mucho, porque incluso dentro del análisis que yo hacía durante este año, cogimos 3.000 menciones aleatorias. Cuando yo hablo de menciones, es que cualquiera de nosotros en su propio Twitter Sí. puso o Gustavo Petro o @PetroGustavo, que es su cuenta, o Petro, cualquiera de las 3. Y analizamos 3.000 aleatorias para medir el sentimiento, es decir, si era positivo, si era neutro o si era negativo.
Y el resultado que nos dio es que el 84% fue negativo y solamente el 15 punto algo fue positivo. Entonces uno ahí dice, hombre, la gente en Twitter sí está hablando del presidente, pero no necesariamente está hablando bien del presidente, ¿sí? Está hablando de múltiples cosas alrededor de la imagen del presidente, pero de forma negativa. Y como lo mencionaba hace un rato, pues finalmente esas conversaciones digitales muchas veces trascienden lo digital, valga la redundancia, y se vuelven conversaciones de pasillo que lleva a que cuando los encuesten para un Inbamer Pool, por ejemplo, pues uno diga, hombre, no, es que el presidente es mal presidente. Sí. Y eso se vea reflejado en encuestas como la que ustedes mencionan. Gustavo Petro ya no es candidato, ya es presidente. ¿Qué tan conveniente es para él esa máxima que estaban diciendo acá, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen? No debería ser conveniente, es decir, debería ser más que hablen bien, no que hablen mal, porque finalmente cuando ya vaya a terminar van a volver a hacer otra medición, así como la de Inbamer, para ver su favorabilidad, y eso puede llegar a impactar inclusive candidatos que él pueda impulsar, ¿sí? Y entonces, claro, si la favorabilidad es tan bajita, probablemente eso pueda afectar a los candidatos que él vaya a llevar, incluso ya lo mencionó, que ojalá el próximo gobierno fuera de izquierda, y entonces ya es porque está proyectando algunas personas seguramente, incluso ya hay varios precandidatos ahí en la baraja. Eso puede generarle contagiar un poco de una mala reputación a quienes sean sus candidatos. Entonces, claro, no debería ser que hablen bien o que hablen mal, no, que hablen bien. Juan La Sebastián, de gente se pronto- cansa. Total. O sea, ser ya tan intenso, eso ya cansa. Ya pierde, se vuelve paisaje, ¿sí? Se vuelve Ok, paisaje. esa es la palabra. Más que se canse, se vuelve paisaje. Sí. Juan Sebastián, se convierte el Twitter y las redes sociales en un escudo de pronto para eludir y evadir los medios de comunicación, los periodistas, que ante un tema de pronto pueden tener preguntas más de fondo y que él a través de un Twitter se sale por esa, se sale por la tangente. Mi palabra y ya. Es lo que digo yo acá en Palabra dos ya. renglones y no Sí. tengo nada más que decir. Total, inclusive muchos medios ya han dicho, fulanito lo dijo en X, y lo toman como una opinión ya oficial. Entonces, claro, Twitter, además porque el Twitter como el papel pueden con todo. Tú puedes decir lo que tú Lo quieras que usted ahí, le dé la gana, ¿sí? Y simplemente si algún medio quiere tener más información, le escribe y ya el jefe de prensa dirá, no hay respuesta, lo que dijo en X y punto. Entonces sí, se vuelve como una especie de escudo y se vuelve también, y se ha vuelto, un canal oficial para dar opiniones frente a distintos temas. Si bien el canal puede volverse oficial, ¿dónde queda entonces la comunicación presidencial? Si vemos el caso de cuando Milei fue presidente de Argentina, pues él comentó sobre el trino de alguien más y ya se tomó obviamente como si fuera un comunicado de la presidencia de la República de Colombia. Y nos fue pues bastante mal con el hecho además. Entonces, ¿cómo juegan ahí esa comunicación personal de quien es Gustavo Petro y la comunicación de presidencia de la República? Pues porque no le está haciendo ningún contrapeso realmente. No, es que no hay ningún contrapeso. Finalmente, o sea, hay dos canales que querían ser oficiales, Presidencia de Colombia y Gustavo Petro. Pero ha sido tal la actividad de Gustavo Petro y el calibre de las opiniones que él ha generado que Presidencia de Colombia se perdió, se No dilució existe. completamente. Entonces todos los medios están tomando lo que dice Gustavo como, hey, esto no es solo lo del presidente, es lo de la presidencia. Lo que Siendo pasa es que dos- también puede ser una estrategia de él capitalizar seguidores y quedarse con Sí, ellos, sí, sí, porque es la cierto. cuenta de la presidencia, cuando él termine su mandato, Y la eso es tendrá una que buena entregar. noticia. Mientras que él sigue con Total. su cuenta y con esos seguidores. buena- Pero Pero eso es una buena sí. noticia porque eso quiere decir que él está pensando en que va a dejar de ser presidente en algún momento. Pero eso sería Petro Pensaría yo, siendo ¿no? activista, ¿no? Gustavo Sí, Petro siendo total. un No, activista. y lo que tú dices de los seguidores es que en este año ha crecido más de 800.000 seguidores. O sea, él sigue creciendo. Sí. Hoy en día es una de las Eso es una cuentas. mala noticia. No, Una no de las porque, cuentas más porque, activas. porque en redes, José, más en Twitter, y lo digo por experiencia personal, gran parte de la gente que uno lo sigue para criticar. Lo sigue para desgastar. Entonces, los seguidores que Petro tiene no son tan seguidores, son detractores, que en redes tienen otro nombre, ¿no? Ellos son los... ¿Haters? ellos tienen un concepto, ¿los qué? Los haters. Bodegueros, haters. No, haters. Ellos son como que los enemigos de la figura, Sí. pero que son tan fieles como los seguidores, que están ahí Son más. para ver qué se dice, para criticar. Bueno, espere, María Andrea, no, quieta. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos con ustedes porque tenemos emergencia. Un carro con la llave guardada y no sabemos cómo abrir. Échale Twitter a ver qué. Preguntémosle a Twitter.